Bien, lo tengo. Ok. Bien, empezamos entonces, hermanos amados, con Génesis 24, sin dejar de recordar lo que habíamos pasado la semana pasada, que tiene que ver con el capítulo 23, ¿cierto? Y este viaje, ¿cierto? Y esta muerte de Sara y este viaje que hace Abraham hasta la cueva de Macpela, ¿cierto? Para pedir ese terreno, para poder comprarlo y poder habitar ahí eh, los cuerpos sin vida de la familia. Entonces, habíamos visto entonces que ya muerta Sara, ahora ha crecido Isaac, ya es un hombre, ¿cierto? Hecho y derecho, y ha llegado un momento muy importante para él en su vida, y de eso se hace cargo su papá. Toma las riendas de la casa, ¿cierto? Se pone los pantalones espirituales en esto, y vamos a ver el capítulo de hoy día, no les adelanto más, vamos leyendo. Ya, ahí tenemos algunas imágenes. Es que lo dividí en varias, así que mejor lo veo yo. Pero aquí hay un mix de imágenes de Génesis. Y bueno, queremos para comenzar hoy día hacer un pequeño resumen de dónde vamos, ¿no es cierto? Mirando hacia atrás en nuestro estudio, recordamos que la primera división del libro de Génesis, ¿no es cierto?, va hasta el capítulo 11, del 1 al 11, y trata sobre 4 grandes acontecimientos que vendrían a ser la caída, bueno, la creación primero, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Acá vemos, ¿no es cierto?, el tema de la creación, aquí representado y gracias a justamente la caída en el Edén, consecuencias del pecado que empieza a verse ya en los hijos de Adán y Eva, el diluvio y la torre de Babel. La segunda división, ¿no es cierto?, que se ve acá atrás, abarca los capítulos del 12 al 50 y presenta la historia de 4 personajes destacados, que son Abraham, el que estamos viendo, y ahora comenzamos justamente a ver la vida ya adulta de Isaac, Jacob y José, ¿no es cierto? Estos son los 4 personajes principales de esta segunda sección. Entonces tenemos del 1 al 11 estos capítulos introductorios a la historia bíblica y a la familia de Abraham. Aquí el mensaje, por así decirlo, que es en el capítulo 12, el pacto y la promesa que Dios hace a Abraham y a sus descendientes. Así que desde el 12 al 50 está la historia justamente de estas 4 generaciones, ¿no? Y por así decirlo, aquí están, ¿no es cierto?, las 4 generaciones que vendrían a ser Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Israel o de Jacob, y uno de ellos es José, ¿no es cierto?, de entre ellos. Bueno, en los capítulos 12 al 23 hemos estudiado la vida de Abraham, el hombre de fe. Ahora en este capítulo 24 llegamos a un nuevo principio en esta segunda división del libro, al concentrarnos en la vida de Isaac, el hijo amado. Y bueno, esta promesa, ¿no es cierto? Estas imágenes salieron de un video de Proyecto Biblia, para variar. Y bueno, sí se da bien clara la ilustración, ¿no? De que aquí en medio de estas 2 secciones, del 1 al 11 y del 12 al 50, está lo que separa, ¿no es cierto?, el antes y el después, es la promesa que Dios le da a esta familia, promesa de bendecir a través de ellos a todas las naciones de la tierra, promesa que es el semillero, ¿no es cierto?, de las promesas mesiánicas, y justamente la promesa que les hace volver la idea de Dios es volvernos a resetearnos, ¿no?, como humanidad, volvernos al minuto cero, en comunión perfecta con Dios. Te veo, Chechi, que te dejé ahí con ganas de decir algo. Sí, no, estaba pensando en todo esto que estábamos mostrando para que los hermanos no olvidaran. Acuérdense que el capítulo, o sea, el Génesis tiene 50 capítulos, es muy largo. Entonces ya hemos recorrido la primera parte, ya la pasamos hace rato, ¿cierto?, que terminaba en el capítulo 11, y ya estamos de pleno, de lleno en el capítulo, en la segunda parte, que es la división, ¿cierto?, que se hace para Génesis. Y estamos exactamente en el capítulo 24 hoy día, ¿ya? Eso, continuamos entonces. Vamos leyendo. Ahí tengo a la Jess en primera pantalla, así que si la Jess nos ayudaría a leer, por favor. Sí, dice: la vida de Isaac presenta 3 grandes momentos, de los cuales ya hemos estudiado 2. El primero fue su nacimiento y el segundo, cuando fue ofrecido por Abraham. El tercero, con el cual empezamos hoy, es el encuentro con su esposa. El capítulo 24 nos relata una historia de amor en la que
Más allá de las incidencias del dramático relato, encontramos una gran realidad espiritual. El primero se refiere a la guía del Señor en todos los aspectos de la vida de todas las personas implicadas en esta historia. Entre paréntesis, gracias Jesse, aquí se da justamente esto con el tema de Isaac, que como que no hay capítulos específicos para Isaac, la historia de Isaac está fundida entre la historia de Abraham y Jacob, pero más que nada con Abraham. Algunos también hacen la referencia de que esto podría ser una buena ilustración de cómo la historia de Jesús está fundida, el Hijo amado, no con la del Padre. Vamos a ir entonces a la historia allí de... Bueno, Jesse, si nos ayudas a leer esto, luego vamos al texto bíblico. Ya. Dice, el segundo detalle a destacar es la claridad y sencillez con que Rebeca hizo su elección al irse con el siervo y convertirse en la esposa de Isaac. Todo el proceso nos revela que Dios está interesado en la persona con quien vamos a unir nuestra vida. Les invito a que juntos recorramos esta historia de amor que se encuentra en 67 versículos. Leamos Génesis 24 del 1 al 9. Bien, Génesis ahí, capítulo 24, comenzamos. La versión internacional nos acompaña nuevamente y dice así: Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo, Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde vino usted? De donde usted vino. Le cambié el orden. De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Interesante, ¿no? Súper, hay varias costumbres culturales y cosas interesantes que comentar, así que vamos a pedirle a Rosy, que la veo ahí en pantalla, que nos ayude a leer. No sé, hay alguien camuflado a su lado, quizás que le pedimos leer también, no sé quién es. ¿Quién está? Estoy en Santiago en su casa. ¡Qué bien! Ya, amén. Cuando llegó la hora en que Isaac debía casarse, se produjo en la vida de Abraham otra oportunidad para ejercitar su fe. Según las costumbres de aquel entonces, le correspondía a Abraham hacer los arreglos para el casamiento de su hijo. Era muy importante que Isaac, como heredero de la promesa, se casase con una creyente, una mujer que valorara el pacto de Dios. Abraham quería que la futura esposa de Isaac fuera de su parentela y no una de las cananeas paganas. Por lo tanto, envió allí a su criado más anciano y fiel, quien probablemente era Eliezer. ¿Sigo? Ajá. Se nos cayó el compu, parece. Vamos, Rosy. Un accidente. Está Vamos ya, Rosy. Oye, que me pasó un chasco aquí, oye. Ya, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré. No puedo. ¿Tú lo hiciste? Ahí está. Y ahora sí, un solemne compromiso mencionado en nombre del Señor y formalizado por un gesto socialmente aceptado que indicaba
Creo que tienen que- No, sorry, no puedo. No se preocupen, vamos ahí con Anita, que la tengo ahí conectada. Anita, ¿quiere ayudarnos a leer? ¿Ah? Tenía- Yo leo. ¿Empiezo de principio? Sí, importa. Anita. Pon ahora tus manos debajo de mi muslo y te juramentaré un solemne compromiso, mencionado el nombre del Señor y formalizado por un gesto sociablemente aceptado que indicaba la seriedad de aquella misión en consideración de Abraham y su avanzada edad. En la cultura de Abraham, poner una mano debajo del muslo era la forma en que se sellaba o ratificaba un pacto. Para hacer lo mismo, nosotros no estrechamos la mano, juramos o firmamos documentos ante un notario público. Así Ay, es. gracias, Anita. Así es Aquí como- expresión cultural, perdón, Chechi, bien interesante, ¿eh? Poner la mano bajo el muslo, y esto requiere igual como inclinarse, ¿no? Poner la mano debajo del muslo de otro, entonces tienes que arrodillarte y reconocer un poco también la supremacía del otro, juramentar, es como una relación bien estrecha. Nos parecería bien extraño a nosotros ver que hoy día hacemos, o hacer algo así hoy día, pero nosotros hoy nos damos la mano, o en la Edad Media estaban los caballeros, se ponían ahí de rodillas frente al rey, eran ordenados también a algo. Entonces hay algunas referencias históricas, pero en la antigüedad se hacía de esta manera. Chechi, perdón que te corté la inspiración. Era lo mismo, más o menos lo que tú estás diciendo. Ya, y ahí teníamos a la Julietita que nos ofreció leer, así que ahora sí, Julietita. Yo, dice. Ah, ya. Hola Rosita, me alegro verte. Ya, yo te había saludado. Estoy contenta ya. Le vamos a pedir a Rosina que nos dé algunas noticias que tiene por ahí. Sí, súper. Ya. Dice 5:6. De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá. Si los planes no se cumplían, versículo 5, entonces el compromiso del juramento quedaba anulado, versículo 8. Pero la opción de que Isaac fuese estaba categóricamente rechazada porque habría surgido la anulación de la promesa y del llamamiento de Dios para la tierra prometida, versículo 7. Por eso Abraham no envió a Isaac a Mesopotamia, probablemente porque no quiso que su hijo fuera tentado a quedar allí y abandonar la tierra prometida. Recordemos que Dios sacó a Abraham de aquí, de Ur de los Caldeos, en Babilonia, en Mesopotamia, ¿no? Para llevarlo hacia la tierra prometida, y se menciona el texto bíblico que sus ancestros eran idólatras, que adoraban a otros dioses. Entonces Dios lo saca por eso, y por eso Abraham no quiere que vuelva, ¿no es cierto?, a esa raíz, y además entendiendo que la tierra es el lugar, la tierra prometida, Canaán era el lugar donde Dios les había dado la promesa, y la promesa dependía también en ese momento de quedarse como extranjeros y peregrinos en esa tierra. Pero vamos a hacer una pequeña aclaración al respecto, ¿eh? Porque si bien es cierto, Abraham en estos momentos está viviendo en Canaán, ¿cierto? Canaán y Ur de los Caldeos son dos lugares donde hay gente que es pagana. Ninguno de los dos lugares es un lugar santo, por así decirlo, apartado para el Señor, ¿no? No, lo que está haciendo Abraham es mandar a su siervo a la casa, a sus parientes. No es que en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, haya gente idónea como para casarse con Isaac, o en Canaán tampoco, ¿ya? Por eso lo dice, por eso le hace juramentar, le hace jurar a su siervo de que no tenga mujer, que no busque mujer si es que él, porque él está anciano, entonces debe haber pensado Abraham, yo me voy a morir y si mi hijo no se casa antes que yo me muera, o sea, si se casa después que yo me muera, que no se vaya a casar con ninguna mujer aquí en Canaán. Ni tampoco allá de Ur de los Caldeos, sino que en realidad sea gente que sea de mi familia, de mi parentela,
¿Por qué? Porque era gente que tenía temor de Dios, básicamente por eso. Recordemos que esta idea, como lo que dice la Chechi, ¿no? Tiene que ver con la línea de Sem, en el fondo, porque Dios ha dado una bendición a la línea, recordando que Noé, cuando bajó del arca, bajó con sus 3 hijos y las esposas de ellos, además de su esposa, y ocurrió ahí un episodio, ¿no es cierto? Cam siguió una línea de maldición, ¿no es cierto? Pero Sem fue el bendecido, entonces Abraham procede de esta línea, semita, ¿no? Y Dios quiere que de esta línea, ¿no es cierto?, de gente siga, y por eso Abraham va a su parentela justamente, o envía a su parentela a buscar familia para su hijo, por esta razón, para seguir en la línea semítica. Ya, vamos ahí entonces a pedirle al pastor Huguito si nos ayuda a leer, por favor. El del poblado, se pagó. ¿Está por ahí el pastor Hugo? Parece que mi hermana Hortensia tiene el micrófono abierto. Mi hermana Hortensia. Sí. Ahí está el pastor Huguito. Ahí está, No pastor me di Huguito. cuenta. No se La preocupe. pantalla, Y ahora pastor Huguito. Pastor Huguito, los de la pantalla. ya, ok. Versículos 7 al 9. Una declaración de la fe de Abraham de que la larga expedición a Mesopotamia estaba claramente bajo supervisión divina. Fue Jehová, enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. La historia es tan importante que del libro de Génesis ocupa el capítulo más largo, 67 versículos. Los arreglos matrimoniales los hacían los padres y los cónyuges escogidos debían proceder de la propia tribu. Parece que era costumbre casarse entre primos, hermanos, pero el más elevado motivo de Abraham era impedir que Isaac se casase con una pagana cananea. Exacto. Cananea, exactamente. ¿Ya? Bueno, ahí entendemos entonces que todo esto está en realidad bajo la supervisión divina. Por esta misma frase que dice Jehová enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y nota al margen, la ley mosaica, ¿no? Y las leyes que establecen que este casamiento entre familiares es incesto. Bueno, no se llega a mencionar primos, pero después más adelante Levítico norma muchas de las cosas que entendemos que todavía no hay ley, una ley mosaica, una ley, ¿no es cierto?, dada por Dios para establecer ese tipo de parámetros. Por lo tanto, aquí obviamente no hay ninguna infracción, ¿sí? Así es. Ok. Pastor Hugo, ¿nos ayudaría a continuar con esta? Vamos a ver. Este capítulo nos deja una clara enseñanza con respecto a la influencia que debe tener los padres sobre sus hijos a la hora de buscar pareja para casarse. Los padres deben aconsejar en el amor del Señor a sus hijos guiados por la palabra de Dios. Los padres deben procurar que sus hijos se casen en el círculo de la religión cristiana y de acuerdo con la voluntad de Dios. Los cristianos no deben casarse con los no cristianos. Génesis 24, 3, 4. ¿Ahí estamos? Sí, amén. Pensé que la Chichi iba a decir algo, pero eso estaba esperando. No, la cita bíblica que tenemos ahí es precisamente cuando está al principio de las lecturas que ya acabamos de leer, ¿cierto? De los versículos 3 y 4, cuando Abraham hace juramentar entonces a su siervo de que no va a llevarse a su hijo hasta el país donde estaba su familia, ni tampoco va a buscar esposa ahí en Canaán. De eso se trata, o sea, los cristianos no debieran casarse con los no cristianos, pero sigamos viendo este tema un poquito más ampliado de lo que tenemos acá. Sí, hay varias cosas interesantes acá que seguro son de la práctica del cristiano una de las que más necesitan sabiduría, ¿no es cierto? Vamos a seguir leyendo. Mi hermana Hortensia, no sé si le gustaría ayudarnos a leer. Ahora sí, prende el micrófono. Ahí estamos.
Sí, amén. En 2 de Corintios 6, 14, 15. Amén. Sí. Sí, la pantalla Amén. lo que está ahí. Nos dice, no formen yunta con incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común el creyente con un incrédulo? El apóstol Pablo está diciendo que los creyentes no deben estar unidos con los incrédulos y compara el creyente y no creyente con una asociación entre la justicia y la injusticia. Y continúa diciendo que la luz y la oscuridad no tienen compañerismo. Amén, así es. Es como el aceite y el agua. Es como la luz y la oscuridad. ¿Qué otra cosa podemos emplear de ejemplo? Está claro entonces que los cristianos, ahí en la misma palabra de Dios nos está diciendo, nos está haciendo un llamado a que seamos sabios en esto, a que no tengamos ningún tipo de asociación íntima, ¿ya? No así, acuérdense, nosotros no somos isla. Por lo tanto, usted no debe apartarse del mundo de tal manera que usted no pueda entregar el evangelio, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? La idea es que usted sea influencia positiva, evangelística para el mundo. No que el mundo venga a influenciarnos a nosotros, ni menos tener una convivencia de comunión con ellos. ¿Amén? Sí, hay varios ejemplos prácticos que creo que sería importante mencionar en nuestra vida. Uno de ellos obviamente es el matrimonio, pero también hay asociaciones de negocios, por ejemplo, en la que creyentes cometen graves errores al incluirse con personas que no tienen principios cristianos, que no tienen temor de Dios. Hoy día escuchaba también acerca de cómo un pastor argentino nos contaba cómo el gobierno confía mucho más en organizaciones cristianas, porque si ellos están donando 100 pesos, decía él, argentinos no sé cuánto es, para una obra social, saben que quizás de esos 100, 20 van a ser usados para la obra social y un privado se va a llevar los otros 80, no sé, pero una iglesia, por lo que han visto, ¿no? Por testimonio, gracias a Dios por esos buenos testimonios, en vez de usar 100, va a invertir 200, porque los que me dieron más los que nosotros tenemos y hacemos algo grande para el reino. Qué lindo que la iglesia pueda tener ese testimonio y no el contrario, ¿no? Y es lo que también el apóstol nos está guardando de tener, ¿no es cierto? Él está hablando de la pureza de la iglesia, de tener, de no mezclarnos con el mundo, de guardar nuestros principios y de que seamos sabios en nuestras asociaciones. ¿Con quiénes me estoy comprometiendo? Porque cuando yo tomo un compromiso a largo plazo con alguien que no tiene los mismos principios que yo, eso es la receta para un desastre. ¿No es cierto? Entonces hay que tener cuidado en el Señor. Y bueno, no sé si a usted se le ocurre otro ejemplo de la vida cotidiana, mándennos por allí. Se corta, nos dice la hermana Marlene, solo va a escuchar, muchas gracias, no se preocupe, mi hermana Marlene. Pero si tienen algún ejemplo, entonces también lo pueden mandar allí al chat. Bernardita, ¿nos ayudaría usted a seguir leyendo esta siguiente diapositiva? Amén. Dice, delante de Dios las personas se dividen en dos categorías esenciales, los que están en Cristo y los que no están. Por tanto, los creyentes no deben asociarse voluntariamente ni estar en íntima asociación con los incrédulos, porque tales relaciones pueden echar a perder su relación con Cristo. Esto incluye sociedad en los negocios, órdenes secretas, logias, citas amorosas, matrimonio y amistades íntimas. La asociación de creyentes con incrédulos debe limitarse a la que se precisa para la convivencia social y económica, o para mostrar a los incrédulos el camino de la salvación. Así es. Importante entonces, si hablamos de negocio, porque el tema hoy no tiene que ver con el matrimonio, pero también esto de no asociarse íntimamente con la gente del mundo o de no llegar a instancias en que nos vamos a ver involucrados
por participar con ellos, ¿cierto? Nos podemos ver involucrados en cosas que realmente después les va a ser muy difícil de salir y que nos van a dañar. De hecho, la palabra nos recuerda, por ejemplo, si usted tiene negocios con gente del mundo, no olvide que la gente del mundo tiene amor por el dinero. Y a nosotros se nos llama por medio del Evangelio, ¿cierto? Que no debemos tener amor al dinero, porque eso acarrea grandes males. Lo que nos recuerda, esto está en la cita bíblica en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo del 6 al 10, nos habla que a este mundo nada trajimos, por lo tanto de él tampoco nada vamos a sacar, ¿ya? Y nos vamos a ir así como nos vinimos, ¿cierto? Y el llamado ahí mismo es no tener amor al dinero, ¿ya? Y asimismo, así como se asocian muchas personas con lo que es el dinero, ¿cierto? También el llamado es no asociarse y vincularse sentimentalmente las personas con gente del mundo, gente cristiana con gente del mundo, porque le va a traer males y al final de cuentas el resultado va a ser nefasto. Así que, y eso, miren, como papás, ninguno de nosotros puede obligar a nuestros hijos a que escojan pareja, ¿cierto? A que se enamoren de tal o cual persona. Aquí vemos el ejemplo de Abraham, que está mandando a buscar una esposa para su hijo del clan donde él pertenecía, pero en esos tiempos, claro, no se le preguntaba a la persona si te quieres casar, estás enamorado, estás enamorada de esta persona. Te tienes que casar y listo. ¿Ya? Actualmente la situación es más difícil para nosotros en nuestra sociedad. Nosotros oramos y rogamos como padres que nuestros hijos no se vayan a involucrar sentimentalmente con personas que no son de la fe. Y eso es todo lo que podemos hacer, confiar en el Señor, que es lo máximo. O sea, instruir también, ¿no es cierto? Dirigir sí, obviamente. a las personas. Hablando un Ahora, poco lo que pasa es que, disculpe, lo que pasa es que cuando uno, además de tener amistades, si nosotros queremos llevar un buen testimonio, eso sería un mal testimonio cuando nos juntamos con personas que, además de ser incrédulas, tienen costumbres muy, muy paganas. Entonces, si nos juntamos, salimos, nos vemos involucrados a un mal testimonio, porque esas personas la están tachando de una forma, pero si nosotros estamos ahí, también nos pueden echar, como se dice vulgarmente, al mismo saco. Así es. Sí, quería leerles un poquito, hablando justamente de este tema del yugo desigual, como Bernardita nos dice, por un tema de testimonio, y también saber cuál es el punto, porque la idea no es vivir en un monasterio apartado, ¿no? Pero estamos en el mundo, no somos del mundo, pero mira lo que dice Jeremías 15-19, dice que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vayas hacia ellos o no te vuelvas hacia ellos, ¿no es cierto? Entonces ahí está la clave, cuando ya hay una influencia que me hace volver mi corazón y mis deseos y mis acciones y comprometer mis acciones y mi testimonio en lo que estas personas hacen, ya es tiempo de salir de esa influencia, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo entonces acá. Mi hermano David Frías nos ayudaría a leer, por favor. Hermano David. Aquí copiando. Al tiro. Dice así: es importante escoger bien el lugar de su residencia. Génesis 24, 4 al 9 y 37, 41. Lot se equivocó honestamente al escoger la morada para su familia. Abraham insistió en que su mayordomo trajese a la esposa de Isaac a la tierra prometida. La oración debe tener un lugar importante al concertar un matrimonio. Hay amplios indicios de que Abraham e Isaac estaban orando. Amén. Ahí al respecto, sí, vamos a hacer algún comentario también que tiene que ver con esto. O sea, lo ideal sería poder escoger el lugar donde va a vivir el matrimonio. Yo creo que siempre las personas y las familias
los matrimonios, en este caso que son los responsables, ¿cierto?, de la familia, van a tratar de ver el lugar más apropiado para ellos para vivir de acuerdo al alcance económico que ellos tengan, ¿cierto? Y no van a querer a meterse a vivir a un lugar donde tiene mala fama, mala reputación, por esto, por lo otro, ¿cierto? Eso está claro. Sin embargo, yo creo que definitivamente aquí lo que nos puede salvar de un lugar donde estamos obligados a vivir es la oración. O sea, si usted pone su fe en el Señor, ciertamente el Señor va a hacer cambio. ¿Ya? Yo puedo dar testimonio de cuando yo vivía acá, recién llegada a este lugar, estaba lleno de pandillas y los balosos volaban. Entonces, de hecho, la pastora Debbie con el pastor de Land dijo alguna vez, Chechi, tú vives en el Far West. Entonces, era peligroso este lugar. Y claro, yo era buena para alegar, todo lo que hacía en ese momento, de decir que pucha, el lugar que foma y que feo que donde nos vinimos a meter, pero el Señor me llamó a orar, me llamó la atención y me dijo que me pusiera a orar por el lugar donde yo estaba. Y lo hice. Y por muchos meses estuve orando hasta que el Señor se manifestó de una manera gloriosa y este lugar es ideal para vivir ahora. Pero eso lo hace el Señor. Él escucha las oraciones de nosotros. Él escucha el clamor que uno tiene. Entonces, Él sabe que va a cuidar a sus hijos. Él no nos va a dejar. Y sus promesas son ciertas. Y aunque vivas en medio de la Sodoma y la Gomorra, me dijo a mí, ahí yo te cuidaré, ahí estaré contigo. Y este lugar no es ni Sodoma ni Gomorra, pero le aseguro que el Señor puede cambiar la realidad de su barrio, de sus vecinos, si usted está orando. El lugar donde le tocó vivir, donde está con su esposo, su esposa, puede tener un cambio si nosotros nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a orar. Recuerde, todos los vecinos que usted tiene, lo más probable es que no estén convertidos, ¿ya? No todos. O quizás gente que sea temerosa de Dios, pero que no conoce a Jesucristo todavía. Entonces debemos estar hincándole el diente a la oración en ese aspecto, no se olvide. No solamente ore por enfermedad, por sanidad, ore por cosas mucho más allá, una realidad espiritual que existe a nuestro alrededor. El Señor está dispuesto a hacer cambios, pero nosotros somos sal y luz, no solamente para pedir por sanidad, sino por las almas de las personas, que eso es lo que nos ha llamado, nos ha convocado el Señor, ¿cierto? Y de predicar la palabra, el Evangelio a toda criatura. Y nosotros, si a veces no podemos hablarle a los vecinos porque estos son hostiles, póngase usted, ya no los conoce, cualquier cosa que pueda suceder, usted puede estar orando, puede estar rogando al Señor por su vecindario. Amén, amén, así es. Solamente para dar de ejemplo, también honrar públicamente también y dar gloria al Señor por el caso, por ejemplo, de Carlita, que está aquí con nosotros también. Ella llegó hace relativamente poco tiempo al lugar donde vive, unos 6 meses yo creo, ha levantado su casita ahí y ya tiene un grupo discipulado, ya van en la lección 8 del libro, ya les ha enseñado a orar, a buscar en la Biblia. Tiene 2 vecinas fieles que están ahí todas las semanas orando juntas, buscando. ¡Qué lindo! Es que podamos hacer esto con la gente que nos rodea y poder hacer realmente la misión de la iglesia, porque la misión del cuerpo de Cristo es predicar el Evangelio y no otra. Así que pongámonos las pilas ahí también en eso, ¿verdad? Vamos a seguir en la siguiente lámina leyendo. Patito, si también nos ayudaría a leer. ¿Estará por ahí? Mi hermano Pato. Voy. Ahí. Ahí está. Sí. Perdón, lo muteé mi hermano Patito, porque estaban los 2 dispositivos, así que tiene que ponerle... Ahí sí. Ahí sí. Ya. En una relación de noviazgo, puedes preguntarte, ¿qué camino honra al Señor? Pregúntese objetivamente, ¿existe acuerdo en la fe, la familia y valores mutuos en esta relación? ¿Dónde se hacen las preguntas sinceras? Las parejas se conocen mejor, discuten temas de fe y familia y se preparan para una relación que tiene éxito y complace a Dios. El noviazgo sabio espera lo mejor de Dios y no es repentinamente herido por los sentimientos superficiales
sabiendo que si se enamoran de alguien que no practica la fe en Jesucristo, las probabilidades de esta relación exitosa exitosa a largo plazo, no extremadamente bajas y probablemente inexistentes. Ya sabemos entonces, entendemos claramente, esto es lógico, que si hay una unión de yugo desigual, o sea, como decía la palabra, ¿qué afinidad puede tener cierto un hijo de Dios con un hijo del mundo? Ciertamente a largo plazo la relación no va a ser exitosa. Entonces, hay una responsabilidad de nosotros de estar orando, de estar sabiamente aconsejando a nuestros hijos, porque no podemos hacer hoy por hoy lo que hizo Abraham, ¿cierto? De ir a escoger un esposo o una esposa para nuestros hijos. Esos tiempos ya no existen, esas cosas no se aplican en nuestras culturas actualmente, pero sí puede hacer cosas como, por ejemplo, hablar con sus hijos, aconsejarlos en la palabra, instarlos a que ellos caminen por el camino de fe en Jesucristo, porque si nuestros hijos se apartan, ciertamente no le va a interesar buscar una persona de fe, una niña o un joven que sea hijo de Jesucristo. Esas cosas no le van a interesar. Por eso es importante que nosotros como papá de chiquitito los llevemos a los caminos del Señor en la fe. No crea usted que porque usted lo lleva domingo a domingo, eso va a cambiar una persona. No, va a ser una semilla que queda plantada. Pero en la iglesia debe continuar en su casa todos los días de la semana. Amén. Le vamos a pedir ahí a Carlita, que no sé si su internet lo permite, pero si nos puede ayudar a leer, Carlita. Hola, buenas tardes. Sí, Hola, esperemos que Carlita. no se... Dice, debemos comenzar con la creencia en Jesucristo y el amor por Él, como nuestro punto de partida para estar juntos en una relación de noviazgo. Y cuando se hace, entonces tenemos una buena base para empezar a construir. Las relaciones de cristianos comprometidos no son perfectas, pero perseveran porque tienen un objetivo común de honrar al Señor Jesucristo. Tenga cuidado de no dejar que el sentimiento de estar enamorado oscurezca la realidad de que la otra persona sea un verdadero cristiano. Ok, que se encienden las luces ahí de enamoramiento. Con eso hay que tener mucho cuidado, no dejarse arrastrar por ¿cómo se llama? Los rayos que aparecen por los cupidos de repente, ¿cierto? Por muy bonito que sea el sentimiento que usted tiene que fijarse si realmente esto es del Señor, ¿cierto? Si esta persona es de Dios, ahí usted va a saber que una vez casado, la persona va a tirar para un lado y el cristiano para el otro, ¿ya? La idea es que vayan juntos a la iglesia, no que le digan, no, si a mí mi esposo me deja ir a la iglesia. y el esposo se queda en la casa. Pero eso es cuando no tenemos idea, o sea, no sabemos que la idea es buscar, y la palabra nos dice, pues, ¿qué relación tiene, qué comunión tiene el Hijo de Dios, o sea, las tinieblas con la luz? O sea, la palabra está más que clara ahí. Amén. Así que no debemos caer en equivocaciones, y si ya caímos en equivocaciones, para Dios no hay nada imposible. Ahí tiene doble trabajo. Yo le animo a que esté orando por su esposo, por su esposa, sé que es inconverso. Sí, amén. Bueno, aquí hay hartos temas prácticos y varias cosas por las que creo que la mayoría de nosotros hemos orado, o quizás definitivamente el Señor nos está despertando a orar en este tiempo. Por lo que veo, todos aquí tienen hijos, ¿sí? Y definitivamente, simplemente el tener un hijo en la edad que esté, por ahí la Jessie tiene unos adolescentes, ¿no? La Jocelyn también. Algunos ya tienen hijos adultos, ya, por ejemplo, Pastor Huguito allí tiene su hija mayor, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya está casada hace ya su buen tiempo, ¿no? Vida formada. Pero sea cual sea la etapa en la que están nuestros hijos, ¿no es cierto? Creo que el mandato del Señor está allí también
para nosotros como padres y cumplir este rol como el de Abraham, de estar cubriendo esta situación, de estar buscando la mejor forma de que los niños, los hijos, en toda etapa de nosotros y de ellos, sean dirigidos. Sé que hay casos específicos también en los que el Señor nos tiene que ayudar. Estamos en épocas interesantes, ¿no? Diferentes. Y sobre todo si tenemos hijos solteros, esto es definitivamente algo por lo que tenemos que orar. Así que hoy día queremos hacer grupitos, todavía tenemos un tiempo, unos 10 minutos, así que vamos a ir a grupos. Les pedimos por favor que puedan estar allí compartiendo su necesidad o simplemente el nombre de sus hijos, sean casados o no, y que podamos interceder por esto, interceder por lo que pasa en este nivel, en este tema también a nivel iglesia. ¿Por qué? Porque si tenemos jóvenes señoritas que están casándose hoy día con hombres y mujeres que no son cristianos, vamos a tener una generación perdida. Así que debemos cubrir a la iglesia en este punto importante y que las generaciones que sigan puedan estar establecidos desde la base en sus matrimonios con hijos del Señor. ¿Les parece que oramos? Sí, vamos a nuestros grupos y el Señor nos use, nos dirija allí también. Acepte la invitación, allí seguro le ha llegado. Abajo en la pantallita debería decir grupos pequeños, grupos, sección grupos. Así que nos vamos. Cristinita, ¿me escuchas? Mi hermana Marlene, yo sé que nos había dicho que no podía estar, la tía Patti, no sé. Bueno, están ustedes aquí, las tres, y si no encuentran cómo entrar al grupo, me avisan. Y si no pueden participar, vamos a cortar la grabación entre paréntesis.